Bien, iglesia, vamos a el pasaje bíblico que vamos a estar con la ayuda del Señor considerando en este tiempo. Vayamos a Mateo capítulo 11, versículos 11 hasta el 19. Es allí donde nos encontramos en nuestro estudio expositivo del Evangelio de Mateo. Mateo 11, versículo 11 al 19. ¿Ya estamos ubicados? Dice así la palabra de Dios. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. El título de esta enseñanza es El mensajero y el cordero. Creo que todo ese segmento del capítulo 11 de Mateo, que va por lo menos del 1 al 19, nos habla del mensajero y del cordero. El mensajero es una manera de referirnos ¿a quién? A Juan el Bautista. Y el cordero, por supuesto, a nuestro Señor Jesucristo. Así que pido al Señor que nos guíe, hermanos. No es un pasaje tan fácil de digerir. Hay ciertas complejidades en el texto, pero con la ayuda del Señor deseo que vayamos también a algunos asuntos prácticos que creo que podemos ver en un pasaje como este. Les decía el domingo hace 8 días en la enseñanza de este capítulo que siempre el ministerio del Señor Jesucristo y el de Juan estuvieron muy unidos entre sí. O sea, hubo mucha conexión, por así decirlo, entre Juan y entre nuestro Señor Jesucristo. A partir del versículo 9 de nuestro texto de Mateo 11, el Señor empieza a hacer una declaración, una defensa, un testimonio favorable acerca de Juan. Pero recordemos que ese testimonio que el Señor empieza a dar de Juan, que a propósito les decía que es extenso y que casi de nadie el Señor Jesús habló de esa manera, se derivó de una pregunta que le mandó a hacer Juan, estando él en la cárcel. ¿Se acuerdan ustedes la pregunta cuál era? ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos algún otro? Vimos, y no vamos a repetir, pero a grandes rasgos el Señor tuvo paciencia con Juan, no le reprochó su pregunta, y básicamente lo que hizo el Señor a través de estos mensajeros es remontar a Juan al Antiguo Testamento, particularmente a Isaías. Lo llevó Juan, acuérdate: los sordos oirán, los ciegos verán, los muertos resucitarán. A los pobres les es anunciado el evangelio del reino de los cielos, como para que Juan respondiera a su propia pregunta, comparando Isaías con lo que estaba teniendo lugar en el ministerio del Señor Jesucristo. Así que el Señor le responde de esa manera que sí, ciertamente Él es aquel que había de venir. ¿Y eso qué significa? Que el Señor es el Mesías
el Cristo prometido desde el principio, el ungido del Padre. ¿Cómo así que ungido del Padre? Esto quiere decir que Dios el Padre ungió a su Hijo Jesucristo como profeta, como el profeta que anunció Moisés en Deuteronomio, lo ungió como rey y lo ungió como sacerdote. ¿Dónde vemos eso? En los Salmos, por ejemplo, acuérdense, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Tú eres sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Eso está en el Salmo 110. Así que Cristo ha sido ungido por el Padre para este triple oficio al favor de su pueblo. Pero cuando los discípulos de Juan se van a darle la respuesta, el Señor Jesús vuelve a quedar solo, entre comillas, con toda la gente, con toda la multitud, y entonces empieza a dar este testimonio de Juan, a elogiarlo, pero más que un elogio, el Señor lo dijo para el propio beneficio de las personas y remontarlo también a la palabra de Dios. Y esto es muy importante, hermanos, porque como les digo con frecuencia, todo lo que nosotros oímos, daremos a Dios a cuenta por ello, de cuán provechoso fue para nosotros. La pregunta de Juan, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otros?, podía suscitar comentarios negativos con respecto a Juan. Por eso se desencadena todo este testimonio del Señor. ¿Por qué? Porque resulta que el pueblo de Israel empezó a tener una actitud o cambió, muchos de ellos cambiaron con respecto a Juan, al que alguna vez lo valoraron, lo respetaron, ahora lo empezaron a criticar fuertemente, como vemos en este texto. O sea, hubo un cambio de disposición, una actitud desfavorable hacia Juan y hacia el Señor Jesucristo. Y por eso es que el Señor empieza a decirle a la gente, a remontarlos a lo que ellos mismos habían hecho antes. ¿Se acuerdan? ¿A dónde fueron? ¿A quién salieron a ver ustedes al desierto? Y ahí es donde vimos lo que vimos el domingo pasado. Juan era solo una caña que era sacudida por el viento, un hombre inestable. Juan era un hombre adulador que se vestía con ropa fina. No, ¿cierto? Y luego dice, él es aquel mensajero que había de venir. Y empieza el Señor Jesucristo a citar Malaquías. Malaquías. Así que vamos a meditar en estos versículos del 11 al 19. Vamos a recibirlo con disposición y con gozo y viendo la unidad que hay en la palabra de nuestro Dios. Y como les decía también, yo espero que nuestra mirada no solamente esté en Juan, sino en Cristo Jesús. Claro, es imposible no hablar de Juan porque el texto nos lo dice explícitamente, pero va más allá, hermanos, va más allá, y cuando vayamos terminando el capítulo 11 nos vamos a dar cuenta de eso, cómo todo termina, el enfoque termina en Cristo Jesús. Cada vez que ustedes y yo apartamos la mirada del Señor Jesucristo, todo es confusión de rostro, todo es angustia, todo es ansiedad, todo es tinieblas. De allí Hebreos, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Mantengamos los ojos puestos en el Señor Jesucristo. El versículo 11, ya para entrar en nuestro texto, no es una nueva idea del Señor. De hecho, yo lo que hice acá fue dividir el segmento del 1 al 19 en dos partes, pero es la misma consecución de la enseñanza de Cristo, por lo extenso que es. ¿Qué salisteis a ver el desierto? Todo empieza allí, a partir de ese versículo. Pero el versículo 11, hermanos, de nuestro pasaje, que dice, entre los nacidos de mujer no ha habido alguien como Juan. A mí en particular ese versículo a mí me ha llamado mucho la atención siempre, me ha suscitado muchas preguntas por muchas cosas. Por un lado, ¿por quién es el que está diciendo estas palabras?
el Señor Jesucristo, el Hijo mismo de Dios, nada más y nada menos. 2. Por lo que antecede estas palabras, la frase de cierto os digo, que traducen otras versiones, como la Biblia de las Américas, en verdad les digo, o solemnemente les digo. El Señor no siempre usó estas palabras de cierto os digo. ¿Saben? Cada vez que Cristo dijo de cierto os digo, era porque lo que iba a decir a continuación tenía un énfasis especial, una importancia, algo relevante, como diciendo, presten mucha atención lo que les diré a continuación y ténganlo por cierto, ténganlo por verdadero. Él dice que entre los hijos de mujer, entre los nacidos de mujer, entre los mortales, no ha habido uno mayor que Juan. Allí la palabra en griego es megas, o uno más grande que Juan. ¿Qué querrá decir esto, hermanos? Lo podríamos tomar quizás en un sentido general de todos los hombres, sin embargo, para hacer justicia al contexto y lo que viene hablando el Señor Jesucristo, acá se está refiriendo especialmente a Juan como profeta. Recuerden que los versículos atrás, él dice, ¿a quién salieron a ver al desierto? ¿A un profeta? Sí, a uno más que un profeta. O sea, entre todos los profetas del Antiguo Testamento, no hubo uno como Juan. Porque, y ahorita les menciono por qué. Vayamos a Lucas 7:28 un momentico. Acompáñenme allá en sus Biblias. Este versículo nos afirma también que el Señor, cuando dice esta afirmación, no hay otro como Juan entre los nacidos de mujer, se refiere a Juan como profeta. Como profeta. Lucas 7:28. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay otro mayor que profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Entonces, no hay otro profeta mayor que Juan, es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Ustedes pueden decir, pero pastor, ¿y qué de Isaías? ¿Cierto? ¿Qué de Daniel? ¿Qué de Ezequiel? ¿Cómo le llamamos a ellos? ¿Profetas qué? ¿Cómo le solemos llamar a esos profetas? Profetas mayores, ¿cierto? Pero hermanos, yo le animo a que no discutamos con el Espíritu Santo. El Señor Jesús está diciendo acá, ¿quién ha sido el mayor de los profetas? Por muchas razones, entre otras, algo sorprendente, y hasta cierto punto casi que no lo podemos comprender. Cuando un ángel anunció el nacimiento de Juan, dijo que ese niño sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Lucas 1:15. ¿Por qué Juan también es el mayor de los profetas? Por ser el precursor del Señor Jesucristo. ¿Por qué Juan es el mayor de los profetas? Por su mensaje, por supuesto. Todos los profetas del Antiguo Testamento anunciaron a Cristo como con un velo, como con una sombra. Pero Juan lo anunció como si ya hubiese venido, porque lo vio incluso en persona, y nadie más señaló con tanta claridad al Señor Jesús como lo hizo Juan. Pero hay una complejidad en la siguiente parte del versículo. Dice, pero en el reino de los cielos, el más pequeño es más grande que Juan. ¿Qué querrá decir esto, hermanos? Consideremos lo siguiente. Por un lado, en los 4 evangelios, los 12 discípulos llegaron a tener muchas discusiones, a veces entre ellos, porque buscar tener ¿qué cosa? Preeminencia entre ellos. Ellos buscaban de alguna manera un protagonismo. Miremos Marcos 9, un momentico, ¿qué nos dice ese texto? Marcos 9, versículo 33 al 35. Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 33 al 35.
Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? ¿Notan? Mas ellos callaron. ¿Por qué callaron? Porque en el camino habían disputado entre sí, ¿qué cosa? ¿Quién había de ser el mayor? Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el postrero de todos y el servidor de todos. Algunos de sus discípulos llegaron tan lejos, no vamos a ir al texto para poder avanzar, pero en una ocasión le pidieron al Señor Jesús que esos dos hermanos, uno se sentara en el reino de los cielos, uno a su diestra y el otro a su izquierda. Y eso desencadenó un conflicto. Dice la Biblia que los otros 10 se enojaron con esos dos hermanos por lo que habían hecho. Y había choque entre ellos. Y el Señor Jesús muchas veces tuvo que censurar sus ambiciones egoístas. Pero ¿por qué menciono esto? En comparación, Juan el Bautista nunca buscó este tipo de protagonismo. Juan no se ofendió por no ser uno de los 12. Juan entendió siempre su misión. ¿Cuál era? De todos los discípulos que vemos en los evangelios, Juan fue uno que, hermanos, fue el que más estuvo dispuesto a menguar para que Cristo creciera, para que la fama del Señor se expandiera. No tuvo ningún problema Juan con hacerse a un lado. Literalmente Juan, después de tener una multitud de discípulos, se hizo a un lado. No tuvo problemas que varios de sus discípulos se fueran a ser discípulos de Cristo. Así que la Escritura nos dice una y otra vez que el que quiera ser primero tendrá que ser el último y el servidor de todos. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque esto te humilla el orgullo y me humilla el ego también. Esto de que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan confunde la sabiduría de los sabios, nos muestra que los caminos de Dios son más altos que los nuestros, y es una exhortación para ti, creyente. Es una exhortación si estamos cosas necias de vanagloria. Eso dejémoselo a los impíos que no tienen temor de Dios y que buscan protagonismo. Pero entre nosotros no ha de ser así. Es lamentable que entre cristianos que profesan la fe haya tantas disputas entre sí, entre iglesias, entre pastores, entre ministros, entre cristianos. ¡Qué vergüenza para el evangelio es esto! Y nada está más lejos de la voluntad de Dios que esto. Humildad nos está enseñando el Señor con estas palabras que está diciendo en el versículo 11. Sin embargo, esto de que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan, ¿por qué, hermanos? Dice Juan es el mayor, pero ahorita, haga de cuenta, pongamos el ejemplo, ahorita, en el reino de los cielos, el que esté allí, aún el más pequeño, es más bienaventurado por lo que está viviendo ahora mismo en la presencia del Señor que cualquiera de los creyentes bajo el sol y que estemos en este cuerpo todavía. Ellos están viendo ahorita lo que nosotros no comprendemos, aún el más pequeño de ellos. Sin embargo, también quisiera hacer una aclaración con respecto a Juan y que se conecta con lo visto esta mañana en Hebreos y que compartí ahorita con el pastor Noel. Juan el Bautista cuando pasó este texto estaba en la cárcel. Él no era testigo ocular de todo lo que estaba teniendo lugar con el Señor Jesucristo. Juan no vio la crucifixión, no vio la resurrección, no estuvo en Pentecostés cuando descendió el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quiero comunicar de manera clara? Mis hermanos, todos nosotros
todos los creyentes bajo el nuevo pacto, claro, tenemos la misma fe que todos los santos del pasado, pero hoy nosotros gozamos de un privilegio mayor. ¿En qué sentido? Tenemos una mayor luz en lo que respecta al Evangelio y cómo fue progresando esa revelación de Dios. En los apóstoles se podía ver, pero por extensión en cada creyente. Y así lo quiso la providencia de Dios, hermanos. Cuando yo pensaba en esto con respecto a Juan, es como algo similar a lo de Moisés. Miren que Moisés pudo entrar a la tierra prometida. No, ¿cierto? Solo la pudo ver como de lejos. De manera que en la medida que la revelación de Dios fue progresando, hemos tenido más luz en ese sentido. Por eso más adelante en Mateo dice, bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven, porque muchos antes desearon ver esto, muchos antes desearon oír estas cosas. O en otras palabras, para tratarlo de ser más claro, hermanos, Juan, el mayor de los profetas, por su anuncio de Cristo, pero aún nosotros hoy podemos gozar de una mayor luz que lo que estos hombres pudieron ver en cuanto al Evangelio. Anoten esta cita bíblica, en casa la pueden leer. Primera de Pedro 1, versículo 10 al 12, nos da una enseñanza semejante. Primera de Pedro 1, versículo 10 al 12. Versículo 12 de Mateo 11. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. También es un versículo para meditar y para preguntarnos qué significa esto, ¿cierto? Hermanos, el ministerio de Juan el Bautista, y ahorita lo veremos más adelante, tuvo muchos frutos, efectos evidentes. Desde que Juan comenzó o vino, nació y comenzó su ministerio en los desiertos de Judea, el reino de Dios ha avanzado con violencia. Eso significa este versículo. Cuando dice que desde Juan el reino de los cielos sufre violencia, quiere decir que desde que Juan comenzó a anunciar el Evangelio, el avance del reino de Dios, mejor dicho, el reino de Dios ha venido avanzando con energía, en grandes proporciones, con vigor. Y eso lo muestra que bajo el ministerio de Juan muchos respondieron al mensaje con avidez, con deseos. Y Juan cumplió aquello para lo cual había sido enviado. Él realmente preparó el camino al Señor. Y se ve en los evangelios, dice que multitudes iban a oír el mensaje de Juan, fueron bautizados por Juan. Así que cuando dice el reino de Dios sufre violencia, se refiere al avance del evangelio y del reino de Dios a partir de Juan. Lucas 16:16 nos dice algo semejante también y lo comprueba. Sin embargo, ¿qué significa esto de que los violentos lo arrebatan? Los violentos lo arrebatan. Bueno, mis hermanos, evidentemente siempre ha habido hombres impíos que lo intentaron detener, el avance del reino. De hecho, todo el contexto de Mateo 11 es persecución, oposición, sufrimientos, Juan en la cárcel, etc. Pero ustedes y yo sabemos por fe que el reino de Dios no puede ser detenido nunca por nada ni por nadie. Sin embargo, permítanme decirles que esto de que los violentos lo arrebatan es una manera de describir también a los creyentes. O sea, acá no habla necesariamente de violencia en el sentido de negativo, de armas o cosas semejantes. Jeremías dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el fuerte en su fuerza.
¿Qué quiero decir? Que el reino de Dios no es para los vacilantes, no es para los que retroceden, no es para los inconstantes. El reino de Dios es para aquellos hombres y mujeres valientes que toman posesión de ese reino. Hermanos, no estoy hablando acá cosas positivas ni motivacionales. El reino de Dios es para aquellos hombres y mujeres que toman su cruz, que se niegan a sí mismos, que están dispuestos a entregarlo todo por el Señor, a negarse en todo, sin importar el costo. De ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos implica diligencia, implica energía. Hermano, hermana, el reino de Dios no es para hombres débiles, sin convicciones, como Balaam, como el joven rico que se entristeció y se fue y no volvió. El reino de Dios es para hombres y mujeres con convicciones, como Pablo, como Esteban, como el profeta Elías, de mujeres como Ruth, que decían, si perezco, que perezca, de mujeres como Ruth, que le decía a Noemí, donde tú vayas yo iré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. ¿Me hago entender, hermanos? El reino de Dios es para personas creyentes esforzados y valientes, como Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué dice? Se esforzará y actuará. ¿Somos nosotros ese tipo de hombres y mujeres? Es la pregunta. A eso en la práctica nos lleva un pasaje como este. Luego sigue diciendo, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. ¿En qué sentido los profetas del antiguo pacto anunciaron hasta Juan? No en un sentido literal, porque todos ellos apuntaron incluso más allá de Juan, hacia Cristo. Todos anunciaron a Cristo, más que a Juan anunciaron a Cristo, con insistencia. Pero el punto acá es el siguiente, hermanos, y esto es clave para ver el pasaje. Con el nacimiento de Juan se marcó un punto de inflexión en la historia de la redención. Hubo un antes y un después. Un comentarista dice, Juan unió la antigua dispensación con la nueva dispensación. Ustedes saben que después de Malaquías, no vino inmediatamente Juan. Si no estoy mal, hubo unos 400 años de silencio, donde no hubo revelación de Dios, donde el Señor no envió profetas. Pero cronológicamente, según las profecías del Antiguo Testamento, antes de que viniese el Cristo, vendría alguien que le anunciaría y le prepararía el camino. Y a mí me llamaba la atención eso, hermanos. ¿Qué me llamaba la atención? Que es sorprendente que el último libro del Antiguo Testamento, y no solamente el último libro, los últimos 2 versículos del Antiguo Testamento, que ahorita todos leímos juntos, anuncian a Juan. Así termina el Antiguo Testamento. Y ya el Señor había citado Malaquías 3:1, yo envío a mi mensajero delante de ti. Pero ahora en nuestro texto, ¿cuál es el versículo que el Señor trae en mente del pueblo? Malaquías 4:5. Les enviaré a un Elías, dice el Señor. Dios promete antes del fin que enviaría al profeta Elías. ¿Qué quiere decir esto? ¿Será que se refería a Elías en persona? O más bien a alguien que vendría con el espíritu y el ministerio de aquel Elías de antaño, Elías Tisbita, el del Antiguo Testamento, en los libros de Reyes. Hermanos, todos en Israel conocían esta Malaquías 4:5. Es más, en una ocasión, después de la transfiguración, los discípulos que fueron testigos de la transfiguración,
Ellos iban bajando del monte, descendiendo. Y ellos le hacen una pregunta al Señor. ¿Por qué los escribas dicen que era necesario que Elías viniese primero? ¿Y él sabe qué les dice el Señor a ellos? Les dice, ¿en verdad que Elías ya vino y ustedes no lo reconocieron y hicieron con él todo cuanto quisieron? Eso está en Marcos 9, del 11 al 13. En ese texto que estoy citando, siendo referencia, Juan ya había muerto. Por eso dice, ustedes hicieron con él lo que quisieron. Pero en Mateo 11, en nuestro texto, Juan aún seguía con vida. Y el Señor le está diciendo a toda esa multitud que Juan es el cumplimiento literal de Malaquías 4:5. O sea, está diciéndoles que Juan es ese Elías que había de venir. Abiertamente se los dice. Pero oh tristeza, el pueblo de Israel, hermanos, ellos tenían expectativas tanto en ese Elías que había de venir como en el Cristo. Pero ¿qué es lo lamentable y lo triste? Que no reconocieron ni al uno ni al otro. No los identificaron, los rechazaron a los dos y le dieron muerte. Con Juan hicieron lo que quisieron al punto de poner su cabeza en una bandeja. Lo mismo hicieron con los profetas antes, en el Antiguo Testamento, a todos. Y lo mismo harían con el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, con el Rey. Lo rechazaron, lo escarnecieron. En ese sentido hicieron con él cuanto quisieron, aunque no sabían que cumplían los designios del Señor. ¿Cierto? Porque hicieron, como dice Hechos 4:28, hicieron lo que ya su consejo había determinado antes que sucediera. Y acá hay una particularidad, hermanos. ¿Saben? En Israel, una gran cantidad de personas creía que Elías vendría en persona. Es más, una vez a Juan le preguntaron, dinos si eres tú Elías en persona. Y él dijo, no, no lo soy. ¿Eres tú el profeta, el Cristo? No, no lo soy. Juan 1:21. ¿Pero qué quiere decir esto de que Juan era el Elías que había de venir? También en el nacimiento de Juan, cuando al ángel estaba anunciando su nacimiento, dijo estas palabras, presta atención. Él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. ¿Recuerdan lo que leímos en Malaquías, el último versículo? Y de los rebeldes a la prudencia, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Hermanos, Juan preparó el corazón del pueblo, lo dispuso para la llegada del Mesías. Pregunta, ¿había alguna parecido entre el ministerio de Elías del Antiguo Testamento y Juan? ¿Tenían alguna similitud? Sí, hermanos. No estoy diciendo, claro, la Biblia es clara, él no era Elías en persona, pero tenían muchas cosas en común. Ambos aparecieron de repente, tenían un temperamento similar, su vida de piedad, su vida de austeridad, su mensaje fuerte de arrepentimiento, hasta la vestimenta se parecía. Me llamó mucho la atención. Segunda de Reyes 1:8 dice cómo se vestía Elías Tisbita. Y usted lo lee igualito a Juan, con piel de animales, con cinturón de cuero. Así que en verdad Juan era ese Elías que había de venir. Pero saben, hermanos, miren que el Señor dice, si ustedes quieren recibirlo. ¿Saben por qué el Señor dijo eso? Porque había incredulidad en el pueblo. Si quieren recibirlo. Porque es que esto no solo es un asunto de mente, sino de la voluntad, del corazón. Por eso el versículo 15, el que tenga oídos para oír, oiga. Porque es que esto no es cuestión solo de ceguera, sino también de sordera espiritual. Muchos no querían recibir el testimonio que el Señor daba de Juan. Algunos no lo entendieron sencillamente. Otros, muchos lo entendieron, pero aún entendiéndolo, se rehusaban a aceptarlo porque era un problema
del corazón. Había falta de receptividad, incredulidad, así como muchos hoy que no abrazan el Evangelio, no porque no lo entiendan, sino porque se rehúsan a creer, a abrazar el Evangelio. El que tenga oídos para oír, oiga. Esa es una de las palabras que más habla el Señor en los Evangelios. El pueblo de Israel, muchos habían cambiado su actitud para con Juan. Por su maldad, sí, por su incredulidad, sí, y pecado por su dureza, pero también en gran manera habían sido influenciados por las autoridades religiosas de su época, escribas y fariseos. Y a ellos el Señor dirige también estas palabras. El que tenga oídos para oír, oiga. Es lo mismo que hoy nos dice el Señor a nosotros. Ahorita veremos unas aplicaciones. Vamos a ver la última parte de nuestro texto. No lo pierda de vista, Mateo 11. Versículo 16 al 19. Una generación inerte e indiferente es lo que tenemos acá. Antes de concluir su mensaje a las multitudes, acá, con respecto a Juan, su testimonio del Señor, el Señor dice estas palabras: ¿con qué compararé esta generación? ¿A quién la compararé? ¿A quién será semejante? Es una parábola lo que hay acá. Es una ilustración para dar una exhortación. El Señor está censurando, reprendiendo al pueblo, porque estaban siendo calumniados, murmuración contra Juan y contra el Señor Jesucristo. Y para dar esa censura, el Señor usa una parábola, una ilustración. A una generación incrédula, obstinada, contumaz y rebelde. ¿Cuál es la ilustración? Resulta que en Israel era muy común que en los lugares públicos abiertos, en las plazas, en los mercados, los muchachitos o los niños quisieran imitar lo que veían de sus padres o de los adultos. Entonces a veces querían jugar a las bodas tocando flauta, o a veces endechar, o sea, el luto. Pero los otros muchachitos, los otros niños no le seguían el juego. Y yo cuando leía ese texto traté de profundizar un poco más, hermanos, y yo le preguntaba a mi esposa: ¿eso pasa con los niños cuando ellos juegan entre ellos? Me decía que sí, y que uno piensa en nuestros niños y ve que eso pasa. O pensamos en nosotros cuando éramos niños y esto pasaba. Y para eso quizás quisiera leerles a ustedes un comentario textual para que nos permita ver un poco más la ilustración. Comenta Hendrickson textualmente. Presten atención. Podemos fácilmente imaginarnos algo de esta naturaleza ocurriendo hoy. Juguemos a las bodas, dice un niño. Otros responden con entusiasmo: que María sea la novia, Ruth la dama de honor, yo seré el novio, Roberto puede ser mi acompañante y Pedro el padre de la novia, Juan puede ser el predicador. Bravo, juguemos a la boda, dicen algunos otros, y comienzan a silbar la marcha nupcial. Pero varias voces expresan su disgusto: no juguemos a esa tontería, no nos gusta. Entonces juguemos al funeral, dice el niño que había sugerido jugar a las bodas. Y agrega: yo seré el director del funeral. Los que llevan el féretro serán Juan, Roberto, Pedro y Lorenzo. Miguel puede ser el muerto. Con mucha expresión de tristeza y dolor, el que habló y los otros comienzan a entonar un canto fúnebre.
Pero cuando se ve interrumpido por los otros gritos de protesta, déjense de esto, no queremos un juego tan triste. Y así se desarrolla una pequeña pelea en los que habían sugerido los juegos le dicen a sus compañeros, ustedes no están nunca satisfechos, no quieren jugar ni a las bodas ni al funeral. ¿A qué quieren jugar entonces? Un autor dice que es probable que cuando hablaba de flautas, el Señor se refería a su propio ministerio. Y cuando hablaba del luto, en cuanto a Juan, por su mensaje del arrepentimiento. Pero creo que la ilustración y la parábola que da el Señor es buena, ¿cierto? Los niños en ese caso eran indiferentes, no reaccionaron ni a lo uno ni a lo otro. Y eso era lo que estaba pasando con Juan y con el Señor Jesucristo. No reconocieron ni al uno ni al otro, lo rechazaron a los dos. Estaban cegados, endurecidos en su pecado de incredulidad. ¿Cómo son los niños, hermanos? Son caprichosos y no se cumplen sus deseos, quejumbrosos. O sea, el Señor le estaba diciendo al pueblo, ustedes se comportan así. Ustedes nunca están satisfechos con nada. A ese que iban a ver al desierto, ahora lo veían como un antisocial y su austeridad era extraña. Pero ven al Señor Jesús y dicen es sociable, no ayuna como nosotros lo hacemos, se relaciona con hombres y mujeres indignos, va a sus banquetes, es un amigo de publicanos y pecadores. Y ven al otro que no come ni bebe, tiene un demonio. No se contentaban con nadie. Todo lo criticaban, todo lo que ven y lo que oían lo criticaban. Todo les ofendía. Veían a Juan y les causaba ofensas. Veían al Señor Jesús, lo que hacía, con quién se relacionaba, a quiénes llegaba, a quiénes les predicaba, les ofendía. Miren lo que llegaron a decir del Señor, hermanos. ¿Saben cuál era la calumnia? Le dijeron al Señor que era un glotón y un borracho, un bebedor de vino. Tan grande era su orgullo. No soportaban ver cómo el Señor se acercaba a los perdidos, a extenderles gracia y misericordia. Pero el Señor, claro, es esperanza, Él es amigo de pecadores, ¿en qué sentido? Y eso son buenas nuevas del Evangelio. Pero déjeme decir algo, cuando dice que amigo de pecadores y publicanos, no quiere decir que el Señor se congració con el pecado. Él iba y les llamaba al arrepentimiento y a la fe. Y el texto termina diciendo, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Una manera de decir el Señor, un día el Señor vindicaría todas esas murmuraciones y esas calumnias. Además del fruto que dio el ministerio de Juan y del Señor Jesucristo, comparado con el de los escribas y fariseos. Ellos llevaron a muchas personas a la perdición, literalmente. Usted puede decir, pastor, ¿qué aplicaciones prácticas hay de un pasaje como este? Quisiera mencionar unas de ellas. Y con esto termino. En cuanto al versículo de que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan, esto nos debe a todos humillarnos nuestro orgullo. Yo les ruego, hermanos, que nunca olvidemos que para Dios el mayor es el que es siervo de todos. No imitaremos al Señor, que vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
les ruego, no caigamos en esas disputas pecaminosas de quién es el mayor o de quién es el más importante. No es así entre nosotros. 2, esta sección que hemos visto entre el domingo pasado y hoy, y como nos dimos cuenta, estuvo lleno de alusiones a citas del Antiguo Testamento, Isaías, Malaquías, etc. ¿Por qué pasó esto? Porque Juan tenía en su mente, ¿qué cosa? Las Escrituras. Porque el Señor Jesucristo mismo tenía en su mente las Escrituras. Así que yo le animo a usted, hermano o amigo, a que haga de la Biblia su tesoro. Escudriñala cada día. Ellas dan testimonio de Cristo. Tengámosla en alta estima. Hermano, si usted ama a Dios, tiene en alta estima la Biblia. ¿Qué tanto te deleitas, te regocijas en la ley, en los profetas y en el Evangelio? ¿Qué tanto lo haces? ¿Amas realmente la palabra de Dios? ¿Amas las Escrituras? Hermanos, si el Hijo de Dios amó las Escrituras, ama la palabra de Dios, ¿cómo no vamos a hacerlo nosotros? Tercero, déjeme decirle una exhortación también. El Señor dijo allí, ¿con qué compararía esta generación? ¿Cierto? Yo le digo algo, esta generación, nuestra generación, es muy parecida a esa que el Señor censuró. Y la misma censura aplica para nosotros hoy. Hermanos, en el mundo el descontento es el pan de cada día, pero esa falta de contentamiento se ha infiltrado en medio de las iglesias, de creyentes. Hermanos, dejemos a un lado eso. Hay personas que profesan la fe cristiana que nunca están contentos con nada. Que siempre hay algo que criticar, que siempre hay algo por objetar. Nadie se escapa. Decía un autor, ni hasta los más fieles predicadores complacerán a algunos hombres, porque siempre va a haber algo que reprocharles, siempre. Y no me sorprende, porque si hicieron eso con Juan o con el Señor, ¿qué no harán con los demás ministros? Pero yo le animo a usted a que se examine en esa área, si estamos cayendo en eso. Hay hombres y mujeres que pareciera que no se satisfacen con nada, que realmente hay un pero para todo, que siempre hay una crítica de por medio. Y es así como ese ejemplo que vimos de los niños. Hermanos, contentamiento, gratitud. Y por último, el Señor dijo en este texto, el que tenga oídos para oír, que oiga. Muchos tienen ojos físicos, pero no ven, y muchos pueden tener oídos, pero no oyen. Tengamos cuidado de cómo oímos, dice el Señor también. Piensa en esto, dependemos de Dios para oír, para creer y para vivir la palabra de Dios. Dependemos de Él. No te creas autosuficiente, no somos autosuficientes. Así que hoy más que nada, oremos pidiendo al Señor, danos oídos para oír, mente para entender, un corazón para creer. Qué triste sería no tener oídos para oír y para creer. Así que quédese con esas reflexiones, hermanos, de manera práctica en cuanto al pasaje. Mansedumbre, contentamiento, amor por la palabra de Dios, dependencia del Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que es viva y eficaz.
Gracias porque ella es la que nos trae luz, ánimo y consuelo. Gracias, Señor, porque creo que no alcanzamos a dimensionar el privilegio que tenemos de tener tu palabra completa, la revelación terminada. Perdona, Señor, porque no alcanzamos a dimensionar estas bendiciones que tenemos y muchas veces lo menospreciamos. Por favor, danos oídos para oír, danos entendimiento, abre los ojos de nuestra mente, de nuestro corazón, y para eso requerimos tu poder y tu gracia. Perdona, Señor, si somos niños inmaduros y nos portamos como este ejemplo, y somos caprichosos, y somos quejumbrosos. Perdona nuestra falta de contentamiento, Señor, y danos gratitud. Y ruego para que nos concedas humildad, Señor, y mansedumbre, y que podamos más bien tener la disposición de ser siervos de todos, ser siervos los unos de los otros, así como el Cristo mismo un día incluso llegó a lavar los pies de sus discípulos. Ayúdanos a meditar en todas estas enseñanzas prácticas de tu palabra, y gracias porque hoy podemos ver el cumplimiento de todas las escrituras y de todas sus promesas. Ayúdanos a ser de esos violentos que arrebatan el reino de los cielos, esos hombres y mujeres valientes que se aferran a la gracia que es en Cristo, esos hombres y mujeres que por tu gracia perseveran hasta el final, hasta llegar a la meta. Gracias, Señor, por el día que nos has concedido. Ayúdanos a que sea siempre un gozo y un placer para nuestro corazón. Te pido por varios de mis hermanos, Señor, que están acá presentes, que están en aflicción en sus cuerpos, tienen dolor en su cuerpo. Ayúdales, Señor, y concédeles paz y restauración en su salud. Y bendícenos, Señor, en esta nueva semana, en este nuevo mes, el último mes de este año, que ya comienza, Señor, a partir de mañana. Gracias por tu misericordia en Cristo Jesús. Amén y amén.